Federico, buenas tardes de nuevo. Bueno, buenas tardes a todos y todas que se conectaron. Gracias por seguir todavía acá en estas largas sesiones sobre interpretación. Como decía Lorena, estamos un poco a la mitad. Empezamos ahora las últimas 4 sesiones. Esta es la última en la que voy a exponer yo y después el jueves y el martes de la semana que viene estará Paula Gaido para conversar en los 2 días sobre interpretación constitucional. El primero para presentar la controversia entre originalismo y el interpretativismo de Ronald Dworkin, y el segundo para desarrollar un poco más en detalle las ideas sobre la ponderación de Robert Alexy. Y la última sesión del jueves de la semana que viene es con Hernán Bouvier sobre la noción de precedente, ¿sí? Eso sería un poco lo que queda. Como ven, se trata ya no tanto de concentrarse en métodos de interpretación de textos normativos, sino se abordan cuestiones de argumentación más abstractas y generales. El día de hoy la propuesta es abordar uno de los más frecuentes argumentos constructivos, que es la analogía o el argumento símili. Y de vuelta, la pretensión de la exposición es reconstruir un argumento que es usado seguramente por ustedes eh, sin necesidad de conocer las reglas de ese argumento, simplemente porque lo saben usar, ¿no? Un poco como la reina Isabel cuando le dijo a Nebrija: ¿para qué me sirve un libro de gramática español si yo ya sé hablar el idioma? Eh, lo único que pueden servir esta reconstrucción es para identificar cuáles son los elementos que hacen que un argumento por analogía esté de manera completa expuesto, ¿sí? Que se ofrezcan todos los elementos que conforman un argumento por analogía y que no quede ninguno de los pasos del argumento implícito, ¿sí? Entonces probablemente las cosas que diga les puedan parecer descontadas, pero bueno, la pretensión es simplemente eh, expresar, eh, volver a explicitar las reglas que probablemente ustedes ya conocen. Para presentar el argumento por analogía tengo también un conjunto de diapositivas de Prezi, ahí se los voy a compartir. Y una cosa que me olvidé es que habíamos dicho que ahora al inicio, antes de comenzar con esta última sesión, les iba a preguntar si tenían algún comentario, pregunta, pedido de aclaración o lo que sea de las sesiones anteriores conmigo, para aprovechar esta última sesión en la que nos vamos a ver. Si alguien pensó en alguna de esas cuestiones, lo podemos ver ahora antes de empezar con el argumento. No, si no hay ninguna intervención, empiezo entonces eh, con el argumento por analogía. Bien, Parece que no, Federico. perfecto. Entonces voy con la presentación. Bien, ahí ya lo están viendo, ¿no? Ya se ve el Prezi. Díganme si hay algún problema con la conexión. No sé si está mejor que la última vez. Hoy me corrí más cerca del router. Espero que eh, no haya ningún problema. Entonces, para introducir el argumento por analogía o el argumento símili, vale la pena recordar la clasificación que hicimos de los tipos de interpretación siguiendo las ideas de Guastini. El argumento por analogía es el típico argumento constructivo. Que sea un argumento constructivo quiere decir que la conclusión de un argumento por analogía es la introducción de una norma
en el ordenamiento jurídico que no existía antes de la formulación del argumento. Y es por eso que se trata de un argumento constructivo o integrador, porque eh, agrega al ordenamiento jurídico una norma que no estaba antes del argumento. Y eso era un poco lo que permitía observar una clasificación de los tipos de interpretación que les propuse siguiendo a Guastini, es decir, teniendo en cuenta que la relación entre disposición y norma no es unívoca, sino que una disposición puede ser asociada a más de una norma. Habíamos distinguido tres tipos de interpretación: la cognoscitiva, que se limita a enumerar los significados posibles del texto normativo o admisibles; la decisoria, que consiste en elegir uno de esos significados posibles o admisibles; y la interpretación creadora, que es aquella que consiste en asociar al texto un significado que no era admisible o posible antes de la interpretación. Esas tres actividades son interpretación porque consisten en asociar un significado a un texto normativo, una norma o una disposición normativa. Desde este punto de vista, la interpretación es aquella actividad que asocia a una disposición una norma formulada o una norma expresa. Es decir, que la norma sea formulada o expresa quiere decir que puede ser asociada mediante un argumento interpretativo a un texto. En cambio, sin embargo, los juristas no se limitan a ese tipo de argumentos al momento de identificar normas jurídicas, sino que encontramos en la cultura jurídica un conjunto bastante amplio de argumentos destinados a extraer de normas formuladas o expresas normas implícitas, lo que en el cuadro sería de normas 1 extraer normas 2. Y esos son entonces los argumentos constructivos o integradores, los argumentos que a partir de una norma formulada o expresa proponen identificar, construir una norma implícita o no expresa. Nosotros ya vimos uno de esos argumentos que se asocia típicamente con el argumento del significado literal, que es el argumento contrario, ¿no? El argumento contrario en la variante integradora o constructiva, en la variante fuerte también es otro modo de denominarlo, es un argumento que propone agregar al ordenamiento una norma con una solución normativa opuesta a la norma formulada, a la norma existente, a la norma expresa del ordenamiento jurídico. ¿Se acuerdan el ejemplo de la donación de órganos? Si mayor de 18 años permitido donar, el argumento contrario dice que para el caso no expresamente previsto, menor de 18 años, se tiene que asociar la solución prohibido donar. Es decir, antes del argumento contrario en la variante constructiva, el ordenamiento jurídico contenía una norma según la cual los mayores de 18 años pueden donar, y luego del argumento contrario se agrega al ordenamiento una norma de contenido opuesto para los casos no expresamente regulados, que es aquella según la cual los menores de 18 años tienen prohibido donar. Bueno, el argumento por analogía es otro de los argumentos utilizados para la construcción de normas no expresas o implícitas, pero que está orientado en un sentido opuesto al argumento a contrario. ¿Por qué digo en un sentido opuesto? Porque el argumento por analogía lo que busca es extender la disciplina de un caso, del caso regulado, a otro caso no regulado. Y ahí puse entre guiones adecuadamente porque también puede tratarse de un caso no regulado adecuadamente. Es decir, la analogía se usa no solamente para completar el ordenamiento respecto de casos no regulados, sino también para en algún sentido mejorar el ordenamiento respecto de casos no regulados adecuadamente. Entonces, a diferencia del argumento contrario, lo que pretende la analogía es asociar la misma disciplina que la norma expresa asocia al caso regulado a un caso que esa norma no disciplina de manera expresa, es decir, un caso no regulado por esa norma. Cuando yo digo un caso no regulado, probablemente ustedes ya advierten que estoy haciendo referencia a una laguna. Entonces, una primera, un primer elemento del argumento analógico bastante compartido entre quienes
analizan este tipo de argumento es que el argumento por analogía o el argumento asímile presupone la existencia de una laguna. O dicho no en referencia al caso no regulado, sino al contenido del ordenamiento, presupone la ausencia de una norma. Entonces, lo que se procura mediante el argumento por analogía es completar, rellenar esa laguna, es decir, agregar la norma que falta al ordenamiento jurídico. Como habíamos comentado en una de las sesiones anteriores, a partir de una de las intervenciones, se suele distinguir al menos entre estos tres sentidos de laguna. Eh, un, Hay sentidos adicionales de laguna cuando los teóricos del derecho intentan clasificar el uso que de este término hacen los juristas, pero yo me voy a limitar únicamente a estos tres tipos de laguna que son los que interesan en el contexto del argumento por analogía. Las lagunas normativas, las lagunas axiológicas y las lagunas técnicas. Las lagunas normativas se presentan cuando el legislador no reguló un caso que combinado con otros casos, cuyas propiedades se encuentran tenidas en cuenta por el legislador en otras normas. Es decir, una laguna normativa es un caso relevante porque está definido por propiedades que el legislador tuvo en cuenta, pero que el legislador no reguló mediante una norma que asocie a ese caso a una solución normativa. Para decirlo con una metáfora, una laguna normativa existe en un ordenamiento cuando el legislador permaneció en silencio, se quedó callado respecto de la solución que tenemos que asociar a un caso. Las lagunas axiológicas, en cambio, son casos en los que el legislador habló, no se quedó en silencio, pero en los que consideramos que lo que dijo el legislador no es adecuado, o que hay algo disvalioso en lo que dijo el legislador. Despejando la metáfora, esto quiere decir que el caso respecto al cual afirmamos que es una laguna axiológica es un caso que en el ordenamiento jurídico se encuentra asociado a una solución normativa, pero consideramos que esa solución normativa no es la adecuada o hay algo de disvalioso en esa solución normativa, consideramos que el caso debería haber sido resuelto de un modo diferente. Que sea axiológica quiere decir que quien identifica esa laguna tiene un desacuerdo valorativo con el legislador. Considera que el modo en el que el legislador solucionó determinados casos no es el mejor y por lo tanto que debería haber una norma distinta. A diferencia del caso de la laguna normativa donde falta una norma y nada más, en la laguna axiológica lo que falta es una buena norma, una norma adecuada, una norma que regule el caso de manera correcta según el punto de vista del intérprete. Las lagunas técnicas son aquellos casos en los que falta una norma que permita realizar un fin que el mismo legislador estableció, o que permita completar un programa que el mismo legislador estableció. Por ejemplo, una laguna técnica se produce en nuestro ordenamiento jurídico o se producía en nuestro ordenamiento jurídico hasta no hace mucho en varias jurisdicciones, cuando no existía la regulación del juicio por jurados. La Constitución establecía que se debería propiciar el juicio por jurados, pero esa institución no estaba regulada por el legislador. Faltaba una norma que diera forma, que instanciara esa institución del juicio por jurados. Cada vez que el legislador crea o sostiene que debe crearse una institución, pero no establece los modos ni los procedimientos para que esa institución entre en funcionamiento, estamos frente a una laguna técnica. Para decirlo de manera más sintética, se produce una laguna técnica cuando falta el medio para lograr un fin que estableció el legislador. Falta la norma que precise el medio para lograr los fines
que estableció el legislador. Bien, la analogía es un argumento al cual suele recurrirse para resolver estos tres tipos de lagunas. Es decir, cuando falta una norma to curt, cuando falta una norma adecuada o cuando falta una norma como medio para realizar fines del legislador. Yo me voy a concentrar en la analogía en los dos primeros casos, cuando existe una laguna normativa, es decir, cuando el legislador permaneció en silencio, o cuando existe una laguna axiológica, es decir, cuando el legislador habló, pero lo que dijo no nos convence. Y esos casos, los casos de laguna axiológica, son los que aparecen cuando analizamos la analogía a favor del reo, la analogía in bonum partem en derecho penal, que es el único tipo de analogía admitida en ese compartimento del ordenamiento jurídico. Para recordar, creo que hay un chat. Diego me pidió un ejemplo de laguna axiológica, y a eso es a lo que vamos recordando esta matriz de un sistema normativo que había propuesto en la sesión anterior, ¿no? Volviendo al caso de la donación de órganos entre personas vivas. Tenemos ahí ese artículo 13 de la ley vigente al momento del caso Zaire y Diep que analizamos, que discutimos hace un par de sesiones, reconstruido un poco para beneficio del ejemplo. Es: las personas que hayan cumplido los 18 años de edad podrán disponer, siempre que sea gratuitamente, la ablación en vida de un órgano u otro material anatómico del propio cuerpo, con el fin que sea trasplantado en otro ser humano, siempre que el receptor sea cónyuge, padre, madre o hermano del donante. Entonces, a partir de este texto, lo que habíamos concluido es que las propiedades, las características de un caso que el legislador consideró relevantes son la mayoría de edad, la gratuidad y el vínculo. Que los consideró relevantes quiere decir que el legislador tuvo en cuenta esos rasgos para determinar de qué manera solucionar el problema normativo de quienes tienen permitido donar órganos en vida. Y bajo una interpretación bastante plausible del artículo 13, la norma que surge, que expresa ese texto normativo, sería esta norma N1. Si mayoría de edad, gratuidad, vínculo, entonces permitido donar. Lo que habíamos visto es algo, en realidad, que lo había dicho sin explicarlo, pero no, salvo que ustedes quieren que me detenga en esto, no avanzar en eso. Lo que hemos visto es que cuando tenemos tres propiedades relevantes, en este caso vínculo, gratuidad y mayoría, las posibles combinaciones de esas propiedades son 8. ¿Sí? Es decir, tenemos 8 casos que agotan las posibles combinaciones de esas tres propiedades. El más en la matriz representa el caso en que la propiedad está presente y el menos en que la propiedad está ausente. Dado que la norma N1 exige para permitir donar que estén presentes las tres propiedades, eso quiere decir que resuelve únicamente el caso genérico 1, el caso en el que están presentes la propiedad del vínculo, de la gratuidad y de la mayoría de edad. Ese caso está resuelto por la norma N1 como permitido donar. Sin embargo, existen otras 7 posibles combinaciones de las mismas propiedades que el legislador estableció como relevantes y que no están resueltas por esa norma N1. Si el sistema normativo estuviese conformado únicamente por la norma N1, los casos 2 a 8 son casos de laguna normativa, casos en donde el legislador permaneció en silencio. Son casos en los que aparecen las propiedades, ya sea ausencia o presencia, las propiedades tenidas en cuenta por el legislador en la norma expresada por la disposición normativa, pero a las que el legislador no asoció ninguna solución. Entonces, los casos 2 a 8 son casos de laguna normativa, casos en los que el legislador permaneció en silencio, casos a los cuales el sistema normativo no asocia ninguna solución. Ahora, ¿qué sucede si el sistema normativo incluyera también la norma N2? La norma según la cual no podrán donar las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad.
una interpretación plausible de esta disposición es la norma, es como expresando la norma N2. Si no se da la mayoría de edad, entonces prohibido donar. Frente a la ausencia de esa propiedad, la solución normativa es prohibido donar. Esa norma resuelve todos los casos en los que la mayoría de edad está ausente, ¿sí? Serían los casos 5 a 8. Esos casos están resueltos por la norma N2 como de prohibido donar. Fíjense que sumando la norma N2 a la norma N1 no resolvemos todos los problemas de laguna normativa. Todavía subsisten los casos 2 a 4 en los que no hay solución normativa. Pero hemos resuelto al menos algunos problemas de lagunas normativas. Hemos colmado parcialmente el vacío que había dejado el legislador. Ahora bien, el caso, ¿se acuerdan que habíamos discutido de los hermanos Ayridip? Es un caso en el que había vínculo, gratuidad, pero no había mayoría, ¿sí? No había mayoría porque la joven que quería donar tenía 17 años y 6 meses. El caso Sayridip sería un caso incluido en la clase de casos número 5, ¿no? Donde hay vínculo, hay gratuidad, pero no hay mayoría porque tiene 17 años y 6 meses. Ese caso, no podemos decir, si agregamos la norma N2, que es un caso de laguna normativa, porque está efectivamente resuelto por el ordenamiento. La norma N2 asocia a ese caso la solución de prohibido donar. Tenemos allí una solución. El legislador se pronunció, no permaneció en silencio respecto a ese caso. Sin embargo, las intuiciones de la mayoría de nosotros, o cuando discutíamos sobre ese caso, es que la joven debería ser autorizada a donar, que en ese caso debería estar permitido donar. Entonces, lo que falta en este caso no es una norma TUCUL, porque una norma hay, lo que falta es una norma que resuelva adecuadamente ese caso. El caso está resuelto por el ordenamiento como de prohibido donar, sin embargo, consideramos que esa no es una solución adecuada, sino que ese caso debería estar asociado a la misma solución que el caso 1. Debería estar asociado a la solución de permitido donar. Y es por eso que es una laguna axiológica, porque es un caso cuya solución nos parece inadecuada. Es un caso respecto del cual falta una norma valiosa, una norma que resuelve el caso de manera que consideramos correcta desde un punto de vista valorativo. Salí, en realidad tenía que apretar hacia adelante. Bien, espero, Diego, que eso haya servido como ejemplo. Perfecto, gracias por el comentario. Ahora bien, antes de avanzar, si bien hay, digamos, son todos parecidos de familia, conviene distinguir lo que yo voy a llamar argumento por analogía o argumento a simili de formas de razonar analógicamente, ¿sí? El argumento por analogía o asímile, en el sentido en el que lo vamos a discutir aquí, es entonces el argumento que consiste en integrar el ordenamiento con una norma que resuelva el caso no expresamente regulado, del mismo modo que el caso expresamente regulado. Ese es el sentido estricto de argumento por analogía. Sin embargo, hay muchas otras aplicaciones de razonamiento analógico en la interpretación del derecho, y dos de esas son cuando existe una exigencia de analogía intratípica en derecho penal, o cuando algunos textos exigen una interpretación analógica. ¿A qué me refiero con estas dos expresiones? Por ejemplo, el artículo 163 establece que, referido al hurto agravado, que se aplicará prisión de 1 a 6 años cuando se hiciese uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante. Esto es una analogía intratípica en el sentido que la formulación del tipo exige razonar analógicamente para identificar los tipos de instrumento que configurarán el hurto agravado. Entonces hay que analizar
razonar analógicamente para identificar cosas que sean semejantes a ganzúas o llaves falsas. Lo mismo cuando el ex artículo 140 de la reducción a servidumbre establecía que será reprimido el que redujere a una persona a servidumbre u a otra condición análoga. De vuelta, ahí hay que razonar analógicamente para identificar qué condiciones son símiles a la servidumbre. Pero en estos casos, el razonamiento por analogía completa el contenido de la norma. No es un argumento constructivo porque completa el contenido de la norma. Y lo mismo cuando, sin decir analogía, se exige interpretación analógica para completar el contenido de otros tipos, como por ejemplo, incurrirá en las peñas señaladas el que causara estrago por medio de sumersión o varamiento en nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Sí, aquí tenemos ya un rasgo que tiene que compartir el caso análogo con los casos expresamente mencionados, que es ser un medio poderoso de destrucción, pero igual tenemos que razonar analógicamente para identificar qué otro medio poderoso de destrucción constituye el tipo en cuestión. ¿Sí? Y la definición de la estafa también, ¿no? De cualquier otro ardid o engaño. Allí tenemos también una característica a tener en cuenta en el razonamiento analógico, pero tenemos que identificar qué otras acciones son semejantes a las allí enumeradas, dado que forman un ardid o engaño que configura el tipo de estafa. Estas formas de razonamiento analógico están dirigidas a completar el contenido normativo y por lo tanto no son lo que yo llamaré aquí razonamiento por analogía o razonamiento simili en sentido estricto, si bien funcionen de manera parecida, como vamos a ver ahora cuando entremos en los detalles del argumento por analogía. Bien. Entonces, para terminar con esta introducción que tan breve no fue, el argumento por analogía persigue extender una disciplina, la misma disciplina de un caso regulado a un caso no regulado. Entonces, las preguntas centrales para analizar este tipo de argumento es cómo se produce la extensión, es decir, de qué manera es posible identificar las condiciones para extender una disciplina a un caso no regulado, y también una cuestión normativa que es bajo qué condiciones está justificado hacerlo o bajo qué condiciones no está justificado hacerlo, y en eso me detendré únicamente en lo referido a la analogía en el ámbito penal. La literatura sobre el argumento por analogía es extensísima. Yo sería incapaz de no solamente conocer, sino exponer, perdón, no solamente exponer, sino también conocer toda esa literatura, por lo que yo me concentraré aquí en los trabajos de algunos autores. Si están interesados, después me pueden escribir a través de Lorena o directamente para mayor bibliografía, pero yo me concentraría aquí en los autores que comienzan para explicar la analogía en ámbito normativo por la analogía en sentido cognoscitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el razonamiento analógico es un modo de acercarnos al mundo que usamos con mucha frecuencia. Es decir, la mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a eventos, a personas o a cosas desconocidas, asociamos a esas personas, a esos eventos, a esas cosas desconocidas, los rasgos que conocemos tienen personas o eventos o cosas que conocemos mejor. ¿Sí? Y esto es el modo en el que nos movemos por el mundo. Si yo conocí un perro Rottweiler de un amigo y ese perro resultó agresivo, la próxima vez que me cruce con un Rottweiler, aunque sé que es un perro distinto,
que es de otro dueño, que tiene probablemente otro color, otra edad, no lo conozco del todo, voy a asociar a ese Rottweiler que no conozco del todo las mismas propiedades del caso que yo conocía y voy a sostener que ese Rottweiler es también agresivo. Este es un mecanismo bastante común en el modo en el que construimos categorías y nos movemos en el mundo para interactuar con cosas que desconocemos, ¿sí? Si yo aprendí a manejar un automóvil, la próxima vez que me suba a otro, no voy a revisar el motor para eh, identificar si funciona del mismo modo con el embrague y los cambios, sino que directamente voy a asumir que funciona del mismo modo y voy a hacer lo mismo que hacía en el automóvil en el que aprendí a manejar. Entonces, en este sentido cognoscitivo, cognoscitivo en el sentido de que la analogía aquí está destinada a aumentar nuestro conocimiento, la analogía tiene la finalidad de integrar el conocimiento de un objeto que no conocemos tan bien, recurriendo a lo que sabemos de otro objeto que conocemos mejor. Acá objeto está, ¿no?, por evento, personas, cosas, etc. A partir, y este es el punto central, de propiedades que esos objetos comparten. Es decir, en virtud de las cuales los objetos son parecidos en sentido relevante. Y aquí introduzco una terminología que nos va a acompañar en el resto de la sesión, que es el objeto menos conocido suele ser denominado destino o target o caso destino, y el mejor conocido suele ser denominado source o caso fuente. ¿Sí? Entonces, el caso conocido, el caso fuente, y el caso menos conocido, el caso destino. Lo que hace la analogía es, a través de lo que sé del caso fuente, mejorar el conocimiento del caso destino que conozco menos. Ahora bien, lo que dice allí la diapositiva es que para que esta atribución de los rasgos que conozco al caso que no conozco tiene que darse entre target y source, entre fuente y destino, una similitud relevante. Los casos tienen que ser iguales, tienen que ser análogos. Ahora bien, me imagino que cuando afirme esto habrán dudado de lo que estaba diciendo porque es falso que haya casos iguales. ¿Sí? No hay dos objetos idénticos. ¿Sí? No hay dos personas idénticas. Por más parecidas que sean dos personas, por más parecidos que sean dos objetos, siempre van a ser objetos distintos. Y lo que quiere decir que sean objetos o personas distintas es que, así como tienen propiedades compartidas, tienen propiedades que las distinguen. Cualquier persona respecto de otra, cualquier objeto respecto de otro, tendrá propiedades que comparten y propiedades que no comparten. Serán parecidos en virtud de ciertas propiedades y distintos en virtud de otras. Entonces, podríamos decir que casi cualquier caso es parecido a otro en algún sentido, pero también es distinto a otro en algún sentido. Lo cual quiere decir que los casos o los objetos parecidos no están identificados, podríamos decir, etiquetados en el mundo para que nosotros recojamos casos iguales y así podamos asociarles las mismas propiedades, sino que un caso sea parecido a otro depende de que las propiedades que comparte sean relevantes en cierto sentido, al menos para poder apoyar un argumento por analogía. Y para advertir esta diferencia entre parecidos irrelevantes y parecidos relevantes, aquí hay un ejemplo. Aquí es donde fracasa siempre el momento de humor, porque nunca lo hago bien, que es este de el náufrago que llega a una isla y esta persona nunca había consumido alcohol en su vida, no conocía lo que eran las bebidas alcohólicas. Entonces la primera noche lo invitan a una fiesta y le dan de beber gin tonic y
es tan rico que se emborracha, la resaca es muy dura, la pasa muy mal. Entonces, eh, la, eh, la fiesta siguiente dice, no voy a tomar gin tonic. Y le ofrecen un vodka tonic. Vuelve a tomar mucho, se vuelve a emborrachar, de vuelta la resaca es muy dura, y dice, bueno, si me dieron gin tonic y vodka tonic, y con las dos me emborraché, el problema es la tónica. Y entonces en la próxima fiesta, cuando le ofrecen algo de tomar, pide gin con vodka para intentar evitar emborracharse, dado que se había emborrachado con las bebidas que tenían tónica. Claramente este razonamiento se parece a un razonamiento por analogía, en el sentido tenemos un gin tonic y un vodka tonic, se parecen en algo, tienen tónica, y entonces lo que hizo el náufrago es decir, bueno, si el gin tonic me emborrachó y el vodka tonic me emborrachó, el problema es la tónica. ¿Por qué es un mal razonamiento por analogía? Porque la propiedad considerada relevante para sostener que los dos casos son análogos es irrelevante respecto de la capacidad de embriagar. En la analogía, en sentido cognoscitivo, la relevancia de una propiedad depende de la relación causal con la característica o la propiedad desconocida y que yo quiero asociar y que yo quiero saber si el caso desconocido posee o no. Entonces, yo sé que el gin tonic y el vodka tonic me emborracharon porque tenían alcohol. Entonces, si yo me ofrecen un trago que no conozco, lo que tengo que hacer es saber si tiene alcohol para saber si me va a embriagar, para rechazarlo o no, porque esa es la propiedad causalmente relevante respecto de lo que quiero evitar, que es embriagarme. Entonces, en sentido cognoscitivo, la relevancia de una propiedad depende de la relación causal con aquello que me interesa conocer. Entonces, el argumento por analogía en sentido cognitivo, en ese caso, bien formado, sería el gin tonic, es el caso fuente, embriaga, es decir, tiene la propiedad Q. El gin tonic, el caso fuente, y el vodka, el caso destino, contienen ambos mucho alcohol, comparten la propiedad P, y por lo tanto, el vodka, que es el caso destino, al igual que el gin tonic, posee la misma propiedad Q de embriagar. Que el caso fuente y el caso destino compartan la propiedad Q se debe a que ambos comparten la propiedad P, que es causalmente relevante respecto respecto del embriaguez. Bueno, algo parecido funciona en el caso 2 con los seres humanos y los delfines. Allí el caso fuente son los seres humanos y el caso destino los delfines. Yo sé en el caso de los seres humanos que poseen sentimientos, pero no lo sé respecto de los delfines. ¿Cómo puedo asociar analógicamente a los delfines la propiedad Q? Bueno, advirtiendo que tanto el caso fuente, los seres humanos, como el caso destino, comparten una propiedad relevante, que es cierto nivel de conciencia y la reacción a estímulos de felicidad y dolor. Ese tipo de rasgo es relevante porque me permite identificar, porque sé que son producidos causalmente por los sentimientos. Entonces, dado que comparten el rasgo P, el caso destino, los delfines, posee también la propiedad Q como el caso fuente, es decir, tienen sentimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece que vale la pena, digamos, extraer de esta discusión de la analogía en sentido cognoscitivo? La primera conclusión es que no hay casos iguales, sino que todos los casos, objetos, personas, eventos, son distintos y lo que hay son casos que comparten algunas propiedades y que no comparten otras. Entonces, para saber qué caso es análogo a otro, tengo que identificar una propiedad que compartan y que sea relevante. Todo lo que es, en la analogía, todo se juega en la identificación de las propiedades relevantes. Y eso es central
para la construcción, se acercaba, de la analogía en sentido normativo. Un ejemplo sencillo para comenzar, para identificar los elementos del argumento asímili a partir de lo que acabo de decir en el caso de la analogía en sentido cognoscitivo. En sentido cognoscitivo, la analogía procura mejorar el conocimiento de un caso desconocido. En el caso de la analogía en sentido normativo, como decía en la introducción, lo que se pretende es resolver un caso que no está expresamente regulado, del mismo modo en que está resuelto el caso regulado. Por lo general, en el argumento por analogía, lo más frecuente, si bien vamos a ver que se puede comenzar desde distintos puntos, se empieza desde la norma expresa. El caso sencillo, volviendo al ejemplo del restaurante, es si perro, entonces prohibido el ingreso al restaurante. Esa es la norma general. Antecedente perro, consecuente prohibido el ingreso. ¿Cuál es la propiedad relevante tenida en cuenta por el legislador para identificar el antecedente de esa norma? La de ser un perro. Es el caso genérico A, está definido por la propiedad de ser un perro. Dentro de ese caso genérico entra el caso individual X, que es Angus. Para los que pudieron darle una mirada al texto de Schauer, es el nombre del perro del amigo de Schauer en el ejemplo del restaurante. Entonces, Angus es un caso individual de la clase o del caso genérico perro, y dado que es un caso individual de esa clase genérica, queda incluido en la prohibición de entrar en el restaurante. Ahora bien, ¿qué pasa con el caso individual I, con el animal que se llama botas y que pertenece al caso genérico de gato? ¿Sí? Botas es un gatito de otro amigo de Schauer. Que sea un caso genérico de gato quiere decir que es claro que queda fuera del antecedente de la norma. ¿Sí? El caso genérico gato no posee la propiedad relevante identificada por el legislador, por el dueño del restaurante, para prohibir el ingreso al restaurante, porque la norma expresa se refiere únicamente a los perros. El caso fuente es entonces el caso genérico perro y el caso destino es el caso gato. Mediante un argumento por analogía, si es que nos interesa aplicarlo en este caso, lo que procuraríamos es aplicar al caso destino gato la misma solución normativa que la norma expresa aplica al caso fuente perro. ¿Cuál sería el mecanismo para identificar esa norma no expresa? La analogía, el argumento por analogía se apoya en los dos elementos que voy a introducir ahora. Primero, la ratio, la finalidad o el valor que está detrás de la norma expresa. En este caso, mantener la tranquilidad dentro del restaurante. Eso es lo que persigue la norma que prohíbe el ingreso a los perros. Pero la norma prohíbe el ingreso a los perros a los fines de mantener la tranquilidad dentro del restaurante porque se apoya en una generalización o en un rasgo que tienen los perros que son inquietos y ruidosos. Entonces, el ser inquietos y ruidosos es la propiedad relevante subyacente, que yo le puse P, que es ser inquietos y ruidosos. ¿Sí? ¿Por qué le pongo subyacente? Porque no es una propiedad mencionada por el legislador. La única propiedad que mencionó el legislador es la de ser perro. Pero eligió esa propiedad para definir los casos a los cuales se prohíbe el ingreso porque la consideró adecuada para realizar la ratio en virtud de que los perros son inquietos y ruidosos. Entonces, lo que permite extender la solución del caso fuente al caso destino es que el caso destino comparte esa propiedad relevante subyacente. Dado que los gatos también son inquietos y ruidosos, prohibirle el ingreso a los gatos es necesario para realizar la ratio finalidad o valor detrás de la norma. Y es por eso que, mediante un argumento por analogía, se podría defender la introducción, la construcción de una norma no expresa
según la cual, si gato, prohibido el ingreso al restaurante. Entonces, fíjense que un primer, como decía al principio, el punto de largada del argumento por la analogía es la constatación de que gato es un caso no regulado por la norma expresa. Ya vamos a ver los problemas de esta afirmación, pero al menos el primer punto es que gato no posee la propiedad relevante perro, no son perros los gatos. Y el segundo paso es entonces determinar si entre gato y perros hay una similitud relevante. Que entre gatos y perros haya una similitud relevante depende de la justificación de la norma y de las propiedades relevantes subyacentes. Si el caso de destino, los gatos, poseen esas propiedades relevantes subyacentes que hacen que asociarle la misma solución a ese caso sea necesario para realizar la ratio de la ley, entonces, por analogía, está justificado extender al caso de destino de los gatos la misma solución que tiene el caso fuente. En la discusión sobre el argumento por analogía, se suele distinguir entre analogía legis y analogía iuris. Quizás es una distinción mucho más presente en la dogmática italiana que en los teóricos del derecho en Argentina. Y es en realidad una distinción que a mí me parece más de presentación del argumento. Porque si el argumento parte de la identificación de la norma expresa, suele ser denominado analogía legis, porque el punto de partida es una norma expresa. En cambio, si el argumento parte de la identificación de un valor, de un principio, y mientras más abstracto sea ese principio, más probablemente el argumento por analogía sea denominado analogía iuris. ¿Sí? Entonces, analogía legis es aquella que parte de una norma expresa, ¿sí? Con antecedente y consecuente. Y analogía iuris es aquella que comienza identificando un principio, un valor o una ratio más abstracta que exija resolver dos casos del mismo modo. Bien, si hay algo que quedó poco claro o alguna pregunta, si no, eh, sigo avanzando. Recuerdo que pueden abrir el micrófono e intervenir cuando quieran o hacer una pregunta por el chat. Bien. Entonces, retomando un poco la definición, en sentido normativo, la analogía es el argumento a través del cual se procura extender la disciplina expresamente prevista por una norma para un caso, que es denominado caso fuente, a otro caso, destino, que no se encuentra expresamente previsto, pero que posee con el caso fuente una semejanza o similitud relevante. Una similitud se produce cuando ambos casos comparten ciertas propiedades y entonces el punto central es cómo determinar la relevancia de esa similitud, precisamente porque al igual que se presentaba el problema de que no existen casos iguales en la analogía cognoscitiva, también para la analogía normativa tenemos que identificar cuáles de todas las propiedades compartidas son relevantes. Como en el caso sencillo de recién, gatos y perros son diferentes, son distintos respecto de muchos rasgos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer en la defensa de un argumento por analogía para prohibir el ingreso a los gatos es mostrar que a pesar de esas diferencias, gatos y perros comparten una propiedad relevante, una propiedad que justifica extender a los gatos la misma solución prevista para los perros respecto del ingreso
al restaurante. Entonces, lo que intentaba mostrar con ese ejemplo sencillo es que acá Zoom me puso, ¿aquí está? Es que la semejanza, la propiedad compartida entre el caso fuente y el caso destino es relevante a la luz de la justificación y la generalización o propiedades relevantes subyacentes que están detrás de la norma. Es decir, que las propiedades compartidas producen una semejanza relevante cuando se trata de propiedades que a la luz de la justificación determinaron la elección de otra propiedad para definir el antecedente de la norma, es decir, para establecer el caso fuente o el caso regulado. Entonces, diríamos que el corazón del argumento por analogía está en la capacidad de defender la relevancia de las propiedades compartidas por el caso fuente y el caso destino. Y la defensa de esa semejanza se apoya en la relación que tiene esa semejanza con la justificación que está detrás de la norma y con las propiedades tenidas en cuenta para definir los contornos de esa norma. Esta sería la estructura en versión trabalenguas del argumento por analogía. Quizás puesto así suena completamente impenetrable, pero vamos a un ejemplo para digamos, alejarnos un poco de todas estas abstracciones que he mencionado. Un ejemplo bastante sencillo de, no sé si se llega a ver ahí, sí, de un tribunal de Aragón en España, que es interesante por lo explícito que es el argumento por analogía y por, digamos, lo gráfico que es también, que es los propietarios, los hechos del caso son que los propietarios de una finca reclaman a las compañías que explotan un parque eólico la mitad de los frutos eléctricos producidos por aerogeneradores que invaden parcialmente el vuelo de aquella finca. Y lo interesante de este caso también es que el tribunal rechaza tanto la interpretación extensiva como la aplicación analógica del artículo 143, en el cual los demandantes apoyan su pretensión. ¿Por qué digo que esto es interesante? Porque también permite introducir un problema del argumento por analogía, que es la distinción entre interpretación extensiva y argumento por analogía. ¿Qué es lo que dice el artículo 143 en el cual los demandantes apoyan su pretensión? Dice que si algún árbol frutal extiende sus ramas sobre la finca vecina, el propietario de esta tiene derecho a la mitad de los frutos que tales ramas produzcan, salvo costumbre en contrario. Sacamos lo de salvo costumbre en contrario porque no hay ninguna. Entonces, lo que sostienen los demandantes es que, dado que en la finca, en el terreno vecino, hay aerogeneradores, es decir, molinos para producir energía eólica, cuyas aspas se extienden sobre su propio terreno, tienen derecho al 50% de los frutos que produzcan esas aspas, dado que, según el artículo 143, quienes sufran la extensión de las ramas de un árbol frutal desde un fondo vecino tienen derecho al 50% de los frutos de esas ramas. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso fuente? Aquí. El caso fuente sería las ramas de árboles frutales. Vamos a precisar más. O sea, ramas de árboles frutales que se extienden sobre un fondo vecino, pero se entiende, digamos, ramas de árboles frutales. La norma es, si rama de árbol frutal, 50% derecho u obligatorio pagar el 50%, entregar el 50% de los frutos. Esa es la norma expresa del artículo 143. El caso destino sería
aspas de aerogenerador. ¿Sí? El caso del cual los demandantes pretenden aplicar la misma disciplina que el artículo 143 aplica al caso genérico de las ramas de árbol frutal son las aspas de aerogeneradores. Y lo que pretenden los demandantes es agregar al ordenamiento una norma por analogía que diga si aspas de aerogeneradores, entonces es obligatorio entregar el 50% de los frutos. La defensa de esta argumentación por analogía exige entonces mostrar que ramas de árboles frutales y aspas de molinos de viento, o no, en realidad aspas de aerogeneradores, si bien son distintos, claramente no se trata del caso expresamente regulado, comparten una propiedad relevante. Una propiedad relevante que a la luz de la justificación de la norma sobre los árboles frutales permite apoyar la extensión de la disciplina a los aerogeneradores. ¿Sí? Eso sería lo que tienen que demostrar los demandantes. Ahora bien, fíjense, y este es un punto interesante, es que frente a la norma, si rama de árbol frutal, entonces es obligatorio entregar el 50% de los frutos, una estrategia, si nos ponemos en la piel, en los zapatos de los abogados, de los demandantes, una estrategia es el argumento por analogía que acabamos de más o menos insinuar. Pero otra estrategia, y que siguen también los abogados en este caso, es decir, mire, bien interpretado, rama de árbol frutal incluye aspa de aerogeneradores. ¿Cuál es la diferencia, al menos desde el punto de vista del esquema argumentativo, entre esta estrategia y la estrategia analógica? Esta estrategia, que es meramente interpretativa, persigue mostrar que el caso de los aerogeneradores está incluido en el artículo 143, en el significado del artículo 143. Y que por lo tanto no se trata de una laguna. ¿Sí? No hay ninguna laguna porque lo que se intenta mediante el argumento interpretativo es extender el alcance del significado del texto para cubrir el caso que nos interesa como abogados. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos la distinción entre interpretación declarativa y correctiva, y dentro de la correctiva entre restrictiva y extensiva? La extensiva era aquella que extendía el ámbito de aplicación del significado. Bueno, la diferencia entre una interpretación extensiva y una analogía, al menos desde el punto de vista esquemático o teórico, después puede ser que sea difícil distinguirlas caso a caso, pero desde el punto de vista teórico, la distinción es que la interpretación extensiva es una operación sobre el significado del texto, mientras que la analogía presupone ya una interpretación según la cual el caso de destino no está incluido en el significado del texto. ¿Sí? Entonces, frente a un caso como este, están disponibles las dos estrategias argumentativas. La de intentar extender el significado hasta cubrir el caso que nos interesa, y se trataría de una interpretación extensiva, o la de aceptar que el significado del texto no incluye a los aerogeneradores, pero intentar un argumento por analogía. La diferencia está en que en la estrategia meramente interpretativa, lo que tenemos que hacer es ofrecer argumentos acerca del significado de los textos. El argumento por analogía ya no es un argumento acerca del significado, porque ya consideramos terminada la interpretación y como resultado de la interpretación el caso queda fuera del significado. Lo que tenemos que ahora es construir a partir de la ratio y de las propiedades subyacentes. Una pregunta, Federico. Sí. Ahora, el tema de la fuente para agotar, por ejemplo, ahí en el caso que vos estás diciendo, para decir, hasta acá llegué con la interpretación literal y el caso queda excluido. Vamos a ver ahora con la analogía. Pero para hacer ese razonamiento tuve que ir, por ejemplo, se me ocurre, en función de lo que estuvimos charlando también, al diario de sesiones, a la exposición de motivos.
Y entonces, ¿cómo es? ¿La misma fuente me sirve para las dos cosas? O sea, ¿me sirve para ponerle un límite a lo literal y para valerme de la analogía? Y al mismo tiempo para argumentar sobre la analogía. Ahí se me hace una laguna, valga la redundancia. O sea, cómo Bien. la misma fuente sirve para las dos cosas con resultados que, digamos, ¿dónde va a estar el límite en definitiva? Sí, por eso decía que al menos se puede distinguir desde el punto de vista teórico y después en digamos, en la casuística puede ser difícil distinguir entre interpretación extensiva y analogía. Pero, digamos, justo no, no tengo un pizarrón para hacer un dibujito, pero creo que esto tiene, pero igual no es muy... la diferencia principal es que el argumento interpretativo está destinado a mostrar que el caso que nos interesa queda dentro de la norma. Y el argumento por analogía es un argumento que reconoce que el caso queda fuera de la norma, pero dadas las similitudes con el caso expresamente regulado, tiene que ser regulado del mismo modo, pero asume que queda fuera. Eso puede ser, vos me dirás, bueno, pero entonces es una cuestión de presentación del argumento. En buena parte sí, depende cómo el intérprete o el jurista presente su estrategia, como una operación sobre el significado o como un argumento constructivo. Pero dependiendo de cómo la presente, también son las exigencias que tiene que satisfacer para que su estrategia sea, aunque no exitosa, bien construida. Porque cuando lo presenta como un argumento interpretativo, lo que tiene que ofrecer el jurista son argumentos acerca del significado de los textos. Y entonces ahí puede ser que apele al significado literal, a la intención del legislador, a los que vimos en las sesiones anteriores. En cambio, cuando presente su estrategia como una estrategia por analogía, ya no tiene a disposición los argumentos sobre el significado, sino que tiene que apelar a justificación, a la ratio de la norma y a las propiedades subyacentes. Para decirlo con una terminología de Ricardo Bastini, es que la analogía tiene lugar cuando termina la interpretación. ¿Qué quiere decir? Que la analogía presupone que ya hemos interpretado y que el caso queda fuera del significado. Puede ser a veces que los elementos, porque por ejemplo para identificar la ratio de una norma a los fines de construir la analogía, vayamos también a las actas de sesión. Pero para ir a las actas de sesión, no para identificar el significado, sino para identificar la finalidad en la que apoyaremos el argumento por analogía. Este caso es interesante porque muestra un intento, las dos estrategias. Los abogados del demandante intentaron las dos estrategias, ¿no? Diciendo, bueno, si usted no admite que el caso queda comprendido por el significado, me queda todavía el recurso al argumento por analogía. Y fíjense, la primera estrategia que creo que los abogados al menos abordaron correctamente, aunque terminan fracasando porque el tribunal rechaza esos argumentos, mire, cuando el legislador, decían los abogados, el legislador dijo rama de árbol frutal, el principal tipo de explotación en esa zona eran los árboles frutales, pero con el avance de la industria de las energías alternativas, ahora la mayor explotación en esa zona son los aerogeneradores. Entonces, tenemos que interpretar evolutivamente el significado de árboles frutales para incluir también a los aerogeneradores, porque lo que quiso decir el legislador cuando dijo árbol frutal fue aquel tipo de explotación más extendida, explotación económica más extendida, y ahora la más extendida son los aerogeneradores. Fíjense que esto es un intento de interpretar árbol frutal como incluyendo también a los aerogeneradores, apelando
a un tipo de argumento que no vimos nosotros, pero que probablemente vean con Paula, al menos respecto a la Constitución, que es el evolutivo. Un poco lo mencionamos con el significado literal, pero que es que hay que adaptar el significado de los textos a los cambios socioeconómicos. Bueno, el tribunal rechaza la estrategia interpretativa diciendo no se puede interpretar árbol frutal como incluyendo aerogeneradores, porque el legislador introdujo modificaciones en la recopilación de las leyes de Aragón, precisamente en áreas vinculadas con el artículo 143, y no introdujo ninguna modificación en el 143. El legislador del 85, el legislador, es decir, contemporáneo, introdujo modificaciones en ese Código Civil y no modificó el 143. Es decir, el legislador actual, pudiendo modificarlo, no lo hizo. Entonces, lo que tenemos que asumir es que el significado se mantiene igual. Porque el legislador ya sabía que había explotación de los generadores y sin embargo no modificó el texto. Al menos este es el argumento del tribunal, más allá de que lo compartan o no, lo interesante es cómo el tribunal rechaza la estrategia meramente interpretativa. Es decir, el caso de los aerogeneradores no está regulado por el artículo 143 de manera expresa. Ahora bien, y sigue la estrategia de los abogados del demandante, los aerogeneradores no están incluidos en el significado de árboles frutales, pero dado que comparten una propiedad relevante, la disciplina de árboles frutales debería ser extendida a los aerogeneradores. Y el tribunal también rechaza el argumento por analogía. Y rechaza el argumento por analogía quizás con una terminología un poco pendulante, pero sosteniendo, para recurrir a la terminología que les propuse en la diapositiva anterior, a que árboles frutales y aerogeneradores no comparten las propiedades relevantes subyacentes. Dice, en este caso no se da la identidad de razón, y ahí digo por pendulante porque cuando usa identidad de razón no queda el claro si está apelando a la ratio legis o las propiedades relevantes subyacentes. Para aplicar al caso de autos, la regulación comprendía en el artículo 143. En nuestra terminología sería en este caso, no se da la base suficiente para aplicar la disciplina del caso fuente al caso destino, por ignición del vuelo ajeno ocasionado por las ramas de árboles frutales. Mientras que el fruto del árbol es consecuencia de la acción climática, el sol, la lluvia y el viento de la tierra, incluyendo su morfología, humedad y sales minerales que se encuentran en su composición, y de la propia calidad del árbol y los cuidados dedicados a su cultivo, en el caso del fruto industrial, del aerogenerador, la tierra constituye exclusivamente el apoyo en que se sustenta sin que de la misma se extraiga elemento alguno que produzca el fruto. Entonces, podríamos reconstruir el argumento del tribunal como diciendo, como identificando como ratio del artículo 143 la finalidad de restituir al dueño de la finca vecina o de indemnizar de algún modo al dueño de la finca vecina por los recursos que de su finca extrae el árbol que se extiende sobre su fundo. Y el hecho de que el legislador haya otorgado el 50% de los frutos a ese propietario se debe a que los árboles poseen una propiedad subyacente, que es que sus raíces, sus ramas, se nutren de elementos que están en el fundo vecino. Entonces, el argumento del tribunal para rechazar la analogía es que los aerogeneradores no comparten esa propiedad subyacente, porque los aerogeneradores no extraen nada del fundo vecino. Usan la tierra, por más cercana que esté a mi fundo, únicamente como apoyo y no tienen raíces que se extiendan al fundo, a la finca, al terreno vecino. Y es por eso, porque no comparten las propiedades relevantes subyacentes, que no está justificado extender al caso destino, los aerogeneradores, la solución prevista por el 143 al caso fuente. Entonces, Igual más es muy allá, polémico.
Sí. No, digo que es muy polémico porque no pareciera ser ese el punto de contacto o la justificación de la solución normativa. Creo que tiene que ver más con la invasión de la propiedad privada del vecino, más que con las cuestiones climáticas del arbolito. Pero bueno. Bien, sí, se podría proponer otro argumento por analogía, pero fíjate que lo interesante de lo que señalas es que muestra que entre caso fuente y caso destino puede haber varias similitudes, varias propiedades compartidas, como también varias diferencias. Entonces, digamos, más allá de cuál es el mejor argumento por analogía acá, lo importante es identificar ese elemento central del argumento por analogía, que es, se juega todo en mostrar cuáles son de las propiedades compartidas propiedades relevantes. Es decir, propiedades que apoyan la pretensión de resolver el caso destino del mismo modo que el caso fuente. Extender al caso destino la solución del caso fuente. Y esa argumentación exige hacer referencia a la ratio, a la justificación que está detrás de la norma, y a las propiedades subyacentes de los dos casos. ¿Por qué yo le digo propiedades subyacentes? Porque las propiedades superficiales, para decirlo así, es decir, las propiedades previstas en la norma, claramente no pueden apoyar el argumento por analogía porque son las propiedades que no comparten. ¿Sí? Porque los aerogeneradores no son árboles frutales, los gatos no son perros, y por eso la similitud se tiene que dar en las propiedades subyacentes, es decir, las propiedades que fueron tenidas en cuenta para resolver de ese modo el caso fuente. Por Pero eso, sí, acá claramente. creo que es más claro que el derecho del vecino, que se le viene la rama del vecino encima a recibir la mitad de esos frutos, es una forma que el legislador encontró de compensar esa restricción a su derecho de propiedad privada, que de repente tiene un árbol que se le viene encima. Entonces, bueno, la forma de compensar eso es, bueno, por lo menos quédate con la mitad de los frutos. Y esa propiedad la comparten con el molino que también se le vienen encima las astas. Creo que la justificación iba por ahí, me parece. Y desde ahí hay analogía, o por lo menos la analogía sería posible. Sí, La sí, sí, solución. sí. Probablemente aquí en el texto no está desarrollado el argumento por analogía de los demandantes, cómo lo construían. Aquí simplemente el tribunal dice que no se da porque no comparten una propiedad que ellos consideran relevante, pero imagino que el argumento por analogía de los demandantes iría por el sentido de la restricción al disfrute de la propiedad, ¿no? Supongo que iría por ahí. Otro ejemplo para seguir avanzando en el análisis del argumento por analogía y estos elementos que les propongo para analizar su estructura es un caso muy discutido también en la literatura sobre analogía, y es interesante porque nos enfrenta ahora a un problema sobre el que voy a volver de acá a 2 diapositivas, que es la descripción, o mejor dicho, se trata de un caso de la jurisprudencia de Estados Unidos, en donde lo que se busca es aplicar por analogía una decisión tomada en el pasado a a un caso que se tiene que decidir de manera actual. Es decir, es una analogía que aparece en el contexto de las decisiones apoyadas en precedentes. Y entonces aquí el problema que se presenta es cómo determinar que dos casos individuales son semejantes. Y esto trae una dificultad adicional para el argumento por analogía, que es la siguiente. Cuando yo tengo una norma general, como por lo general sucede en los ordenamientos jurídicos continentales, yo ya tengo el caso genérico definido por la norma. En los casos anteriores, árboles frutales o perro, en el ejemplo sencillo. Pero cuando se trata de determinar si dos casos individuales son semejantes, no tengo la norma general con la descripción del caso. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar una descripción del caso individual
sobre cuya base pueda considerar el caso destino similar. Ya vuelvo sobre este punto con un ejemplo sucesivo para evitar tanta abstracción en el discurso. Pero para seguir con la estructura del argumento. Aquí en el caso Adams versus New Jersey Steamboat, el caso era que durante un viaje en ferry, el señor Adams sufrió un robo en su propio camarote que había dejado cerrado con llave. Y el señor Adams solicitó a la compañía una indemnización por el robo. El problema es que no había precedentes sobre ferries, pero sí había dos precedentes. Uno, el que se consideró que tenía derecho a indemnización quien había sufrido un robo en su propia habitación de hotel, y otro en el que se consideró que no tenía derecho a indemnización quien había sufrido un robo en las cuchetas de un compartimento de tren. Entonces tenemos una norma según la cual si robo en habitación de hotel, derecho a indemnización, y otra que si robo en compartimento de tren, no derecho a indemnización. Y el punto es determinar si el caso del camarote de un ferry es similar a la habitación de hotel o el compartimento de un tren. Obviamente, de vuelta, son casos distintos. Camarote ferry no es ni habitación de hotel ni compartimento de tren. Son casos diferentes. El punto es determinar con cuál de estos dos casos el ferry, el camarote de ferry, comparte una propiedad subyacente relevante. ¿Ustedes qué piensan? O si fuesen abogados de Adams, ¿de qué modo se podría apoyar una analogía a partir del caso de la habitación de hotel? Y que los dos son espacios reservados, o sea, comparten esa propiedad de ser un lugar privado, cerrado, íntimo, donde solo tiene acceso el huésped que usa ese lugar. Más allá de si las instalaciones son fijas o se mueven en el agua. Digamos. Eso es algo anecdótico. Y con más Bien. razón adentro de un ferry donde Uh-huh. el intruso es muy probable que esté ahí adentro. Sí. Bueno, exactamente, esa fue la propiedad tenida en cuenta en la decisión, pero fíjense que entre camarote ferry y compartimento de tren también hay similitudes, ¿no? Se trata, por ejemplo, de medios de transporte, un poco lo que apuntaba David ahí. Al final, claramente ferry y tren tienen la similitud de que se trata de medios de transporte, comparten también propiedades. Entonces tenemos estas propiedades que ferry comparte con habitación de hotel, solamente tienen acceso al lugar del robo el huésped y el administrador, y las propiedades que comparte con el tren, de que se trata de medio de transporte. Ahora es, ¿cuál de estas dos similitudes es relevante? Y eso depende, por ejemplo, de qué ratio atribuyamos a la obligación de indemnizar en el caso de la habitación de hotel. Y en el caso de la habitación de hotel, al menos es lo que dijo el tribunal, la obligación de indemnizar apunta a proteger la relación de confianza entre cliente y administrador. Y la protección de la relación de confianza exige indemnizar precisamente porque al lugar donde se produjo el robo únicamente tienen acceso huésped y administrador, cliente y administrador. Entonces, si la norma es habitación de hotel obligatorio indemnizar, la propiedad subyacente es únicamente tienen acceso cliente
y administrador y la ratio es proteger la relación de confianza, podemos decir que el camarote del ferry comparte esa propiedad subyacente, únicamente tienen acceso cliente y administrador, y por lo tanto está justificado extender a este caso destino la misma solución aplicada al caso fuente. Y un poco eso es lo que intenta ilustrar esta diapositiva, digamos, un poco trabalenguas sobre la estructura del argumento críptica, esa era la palabra que no me salía, esta estructura críptica acerca de la estructura del argumento por analogía. Tenemos, la repaso para que se entienda, igual le dejo después a Lorena los links de las diapositivas de estas dos últimas sesiones. La primera premisa del argumento por analogía es la norma expresa, la norma N1. Si robo en hotel, que es el caso fuente, entonces deber de indemnizar, que es la solución normativa. El robo en ferry, el caso destino, no está regulado por N1, es una laguna. En este caso, sería una laguna normativa, porque no hay ninguna solución asociada al robo en ferry. Entre el caso destino y el caso fuente existe una semejanza relevante, y esta premisa se apoya en las siguientes consideraciones. Primero, N1, la obligación de indemnizar en el caso del hotel, está justificada porque permite proteger la relación de confianza entre cliente y prestador del servicio. Esa es la justificación o la ratio. Por eso J. La norma N1 realiza esa ratio, esa justificación, es decir, la norma N1 permite proteger la relación porque solo cliente y prestador tienen acceso a la habitación de un hotel. Esa es la propiedad subyacente de la habitación de hotel que se tiene en cuenta para imponer la obligación de indemnizar. En el caso de destino, el robo de ferry, también se da la propiedad subyacente porque también tienen acceso al camarote únicamente el pasajero y el prestador del servicio de transporte. Entonces, una norma que imponga en el caso de destino la misma solución que en el caso fuente, es decir, la obligación de indemnizar para el robo en ferry, permitirá realizar la misma finalidad que N1. Y esa norma es N2, que es la conclusión del argumento por analogía, según la cual, si robo en ferry, si caso destino, entonces deber de indemnizar, misma solución que el caso fuente. Antes de este argumento por analogía, N2 no existía en el ordenamiento, y por eso es que el argumento por analogía es un argumento integrador o constructivo. A través de este argumento se pretende apoyar la adición en el ordenamiento de una norma inexpresa, como N2, que soluciona el caso no expresamente previsto, del mismo modo que está resuelto el caso expresamente previsto. ¿Sí? Ahora bien, el problema al que apuntaba recién es el problema para cuando partimos de un hecho individual cuya solución pretendemos extender a un nuevo caso, es determinar cuál es la descripción correcta de ese caso. Y en realidad esto dependerá de nuestras habilidades argumentativas. Porque piensen en este caso también bastante conocido en la literatura sobre precedente y analogía. El caso de Stevenson, en donde Donoghue, perdón, ahí no me acordaba el título de la sentencia, Donoghue versus Stevenson, que es, en este caso, el dueño de un bar, que es el señor Minchella, vendió a la señora Donoghue una botella de cerveza de jengibre fabricada por Stevenson, destinada a la venta al público. Entonces, la señora Donoghue estaba en un bar donde le vendieron una cerveza de jengibre. La botella de la cerveza estaba hecha de vidrio opaco y no tenía ninguna razón para sospechar que contenía algo más que el líquido vendido.
Entonces parece que la cerveza con jengibre se toma con un poco de helado, la copa había helado, el señor, el dueño del bar, vierte un poco de cerveza en ese vaso y la señora Donoghue toma un poco. Cuando termina esos primeros tragos, la amiga le vuelve a vertir de las botellas y cuando le sigue virtiendo sale de la botella un caracol en estado de putrefacción y en razón de haber consumido eso, tiene cierta un shock y un diagnóstico de gastroenteritis. Entonces, este es un caso muy antiguo que es conocido porque es un caso en donde se empieza a desarrollar la teoría de la responsabilidad extracontractual, porque aquí la señora Donoghue inicia causa contra Stevenson, que es el productor de la cerveza, pero no tenía con él ninguna relación contractual, sino que tenía únicamente con el dueño del bar. Y entonces, como hasta ese momento todavía no se había desarrollado la teoría de la responsabilidad extracontractual, este es uno de los primeros casos en los que obligan a indemnizar a alguien, a pesar de que no tenía con la persona dañada una relación contractual, como en este caso el productor de la cerveza con la consumidora. Ahora bien, pensando en este caso, esta solución, según la cual se tiene que indemnizar a la señora Donoghue, el productor de la cerveza tiene que indemnizar a la señora Donoghue, Stevenson tiene que indemnizar a la señora Donoghue. ¿Se podría resolver del mismo modo? Es decir, ¿se podría aplicar la misma solución al caso de alguien que en un restaurante consumiendo un alimento enlatado encuentra dentro un vegetal, un hongo en putrefacción que le causa problemas estomacales? ¿Son casos análogos? ¿Qué piensan ustedes? No me quedó claro de este que contaste recién. La relación jurídico-procesal, digamos, se trabó entre la persona que no era consumidora, entre la que no había comprado la botella y el fabricante. No, tenemos el dueño del bar y la consumidora, entre ellos hay relación contractual, pero la consumidora demanda también al productor de la cerveza, Ah, está bien. con quien no tiene relación contractual. eh, entonces ahí el punto es si está obligado a indemnizar. Y la Corte resolvió que sí, que aunque no haya relación contractual, Stevenson tiene obligación de indemnizar a la consumidora. En este caso, imaginemos que es el consumidor en el restaurante que demanda al fabricante de esa comida enlatada que contenía un hongo en putrefacción que le causó también daños intestinales. ¿Se podría resolver, se trataría de casos símiles? Y comparten muchas características, muchas propiedades. Bien, claramente comparten muchas propiedades, pero el punto es que para decir que comparten propiedades tenemos que describir el caso de la señora Donoghue con un nivel de abstracción un poco más alto que la descripción que aparece en este fragmento. Porque si describiésemos el caso de la señora Donoghue como un caso en el cual una consumidora de cerveza de jengibre encuentra un caracol en putrefacción, el caso siguiente no sería un caso análogo, porque allí no hay ni jengibre ni caracol. En cambio, si lo describimos como quien consume un alimento, ya sea sólido o líquido, que contiene elementos en putrefacción, entonces con esa descripción podríamos decir que el otro caso es similar. Pero la pregunta se puso respecto
de otro caso, o en realidad la pregunta teórica, porque el otro caso es anterior, pero que es el caso McPherson versus Buick Motor Company, en el cual un consumidor, es decir, un comprador de un automóvil que lo compró en una concesionaria, demanda al fabricante, a la Buick, porque cuando empezó a usar el auto, una rueda, en esa época eran ruedas de madera, se salió y le produjo un accidente que le produjo daños. Este caso podría ser reconstruido como análogo al caso de la señora Donoghue, el caso del señor McPherson. Y ahí hay algo que se diferencia. En el de la señora esta, que no me acuerdo el nombre, Donoghue. hay algo que es inesperado adentro del producto y que no es previsible que esté. En cambio, acá es el mismo producto, pero que presenta una falla. Bien, buenísimo. Primero, ahí está un nivel ulterior de abstracción en la descripción del caso, que es, hay como lo dijiste, un elemento extraño en el producto. ¿Sí? Entonces, Hay algo eso que es no era todavía más previsible, que es, digamos, que fue imprevisto. imprevisto. Que fue imprevisto se apoya sobre todo en que la botella era oscura, entonces la señora no podía ver que había un caracol adentro antes de tomarlo. Pero, No, y además que no era esperable que adentro de una botella esté eso. En cambio, bien, bien. uno puede representarse que una rueda puede estar floja o no. Bien. Bien, eso es una consideración interesante también, quizás tiene que ver con desarrollos posteriores del derecho de daño, pero en la reconstrucción del caso McPherson podemos encontrar podemos volver aplicable la misma descripción en ese nivel de abstracción que vos proponías, o al menos ese es el argumento del abogado del señor McPherson, que es, en el caso de la señora Donoghue, se trata de un consumidor final afectado por un defecto del producto que no podía advertir directamente. En el caso McPherson, se trata de un defecto del producto que el consumidor, que por lo general no son expertos en mecánica, no pueden advertir. Ahora, está buena tu consideración de que puede ser esperable que un automóvil tenga eso, pero se trata de defectos que el consumidor no está capacitado para inspeccionar antes de utilizar el producto. En el caso de la señora Donoghue, porque era opaca la cerveza, y en el caso, la botella, perdón. Y en el caso del señor McPherson, porque cuando uno compra un auto, no revisa hasta la última tuerca para saber si está bien fabricado, sino que lo empieza a usar. Entonces, bajo esta descripción todavía más abstracta, podemos considerar que los dos casos son símiles. Pero fíjense que el nivel de abstracción es algo que no está dado por el caso en sí, sino que es también parte de, el trabajo de quien argumenta por analogía, porque podríamos describir el caso de la señora Donoghue como un caso de una cerveza analcohólica, como bebidas, como alimentos, como productos riesgosos, incluyendo también máquinas, o como productos complejos directamente, no controlables por el consumidor. El punto es que a partir de un conjunto de hechos es posible extraer un conjunto indefinido de reglas. Digamos, este es un problema adicional para el argumento por analogía cuando nos enfrentamos a un caso sin tener especificada la clase genérica, el caso genérico, sobre todo cuando se trata de resolver sobre la base de precedentes, que es algo que probablemente profundizará Hernán en la última sesión. Bien, no sé cuánto me queda, 15 minutos. Bien, me quedan algunos puntos, los repaso, aunque sea brevemente. Me parece que el corazón de la sesión sobre argumento por analogía ya lo hemos logrado abordar, que era la estructura y el modo de defender la extensión de una disciplina
de un caso fuente a un caso destino. Aquí hay dos problemas que suelen asociarse a la analogía y que inciden sobre todo en la prohibición de analogía in mallem partem en derecho penal, ¿no? El principio de legalidad, o una de las derivaciones del principio de legalidad penal, es el principio de taxatividad, que algunos asocian directamente o interpretan como la prohibición de analogía in mallem partem, o quizás la prohibición de analogía como mallem partem es solamente uno de los elementos del principio de taxatividad, no importa tanto eso, eso aquí, pero si bien intuitivamente entendemos lo que exige la prohibición de analogía, el problema es que, un poco lo que discutíamos con David antes, el problema es que traducir esa exigencia a casos concretos es borroso. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque como decíamos hace unos minutos atrás, la analogía empieza donde termina la interpretación. Y la interpretación no tiene límites claros. ¿Sí? Sobre todo no tiene límites en claro ya desde el punto de partida de la primera sesión de estas tres que tuvimos, que es las distintas posibilidades que ofrece el significado literal. Y no solamente por eso, sino porque la interpretación admite recurrir no solamente a ese método, sino a todos los que están disponibles en la cultura jurídica, la intención, principalmente la intención del legislador, que agrega todavía más posibilidades. Entonces, si bien en la dogmática se suele aceptar que la interpretación extensiva no viola el principio de taxatividad, mientras que la analogía sí, el problema es que no hay un límite claro entre esas dos estrategias. No hay un límite claro porque la atribución de significado a un texto normativo admite numerosas posibilidades, más allá de los problemas de vaguedad y textura abierta del lenguaje ordinario. Y es por eso que resulta difícil establecer una diferencia entre interpretación extensiva y argumento por analogía en casos concretos. Hay una semejanza que es que ambos extienden la solución normativa a casos que según el significado declarativo prima facie no están resueltos. Pero la interpretación extensiva lo hace argumentando que ese significado puede ser extendido, puede ser ampliado, mientras que la analogía acepta que ese significado no incluye el caso en cuestión y propone extender de todas formas la solución. Un caso en el cual, bueno, quizás intuitivamente uno diría que estaba equivocado, pero que muestra la dificultad de poner límites al decisor a través de esta distinción entre interpretación extensiva y analogía, es el caso que discutimos sobre el hurto forestal agravado, ¿no? Que aumentaba la pena en el caso en que el hurto forestal se realizara recurriendo a bestias de carga o carros, y que el tribunal sostuvo que esa disposición se podría interpretar extensivamente para incluir a los automóviles o a las camionetas, sosteniendo que el significado debería ser adaptado a las innovaciones técnicas. ¿Sí? Entonces, si esa es una interpretación extensiva, si hasta ese punto se puede estirar, digamos, el significado para capturar ese tipo de casos, parece que el límite entre interpretación extensiva y analogía, más allá que desde el punto de vista teórico pueden ser distinguidas con claridad, no es del todo preciso, sino que es más bien borroso. Y esto genera entonces problemas para la prohibición de la analogía in mallem partem. Pero el último punto, bueno, en realidad quedan dos, pero el último punto que quería abordar es el de la analogía in bonem partem, que es un poco que
nos quedó desde el principio la idea de que la analogía sirve para colmar o para resolver lagunas axiológicas, es decir, para resolver casos que están solucionados por el ordenamiento jurídico, pero cuya solución consideramos inadecuada desde un punto de vista valorativo, es decir, desacordamos con la valoración que hizo el legislador de las propiedades relevantes, y este es el modo en el que algunos teóricos del derecho penal conciben que funciona la analogía in bonum partem, es decir, como destinada a resolver no lagunas normativas, sino lagunas axiológicas. Las lagunas axiológicas también, el argumento por analogía in bonum partem, dada la relevancia del principio de legalidad en derecho penal, suele ser aceptada por la dogmática únicamente para extender causas de justificación o atenuantes, pero no para extender otros beneficios, como por ejemplo causales de exclusión de la punibilidad que se consideran que inciden o que son el resultado de una decisión política que únicamente debería tomar el legislador y que los jueces no deberían extender de manera analógica. Entonces, lo que dicen los teóricos del derecho penal, como por ejemplo Juan Pablo Montiel, que es el autor de uno de los textos que les proponía, es que la analogía in bonum partem, la analogía en beneficio del reo o del inculpado, se extiende únicamente a causas de justificación y atenuantes, si bien esto es sobre todo una construcción dogmática porque no es muy común. Si ustedes conocen sentencias en derecho penal en donde se haya aplicado la analogía in bonum partem, les agradecería muchísimo que me las señalen, las comparten, porque es muy difícil encontrar. Yo he encontrado ejemplos, sobre todo en el ámbito de la ejecución de la pena. Allí sí es un poco quizás más común encontrar el argumento por analogía en la jurisprudencia. Porque este es un caso, por ejemplo, de un argumento por analogía in bonum partem dogmático, que es, y que no estoy del todo seguro que tenga aplicación. Si hay aquí expertos en derecho penal me lo dirán, pero el artículo 44 establece que correspondería a la agente una pena disminuida de 1/3 de la mitad en el caso de la tentativa, ¿no? Para la tentativa la pena es de 1/3 a la mitad de lo que le hubiese correspondido de haberse consumado el delito. Eso es si la pena es temporal, si la pena por el delito consumado es temporal. En cambio, si se trata de reclusión perpetua, la pena de tentativa será de 15 a 20 años, y si fuese de prisión perpetua, de 10 a 15. La dogmática, por ejemplo, Jorge Lerrúa sostiene que allí hay una laguna, usa el término laguna solamente, pues el código se limita a la reclusión y a la prisión y no ha previsto la escala correspondiente a la inhabilitación perpetua, sea absoluto o relativo, en el caso de la tentativa. Como no soy experto en derecho penal, no, yo supongo que sí, porque sí lo dice Jorge Lerrúa, pero no estoy seguro que haya delitos que prevean la pena de inhabilitación que puedan ser tentados, ¿no? Que tenga sentido que sean tentados. Pero de todas formas, asumiendo que es posible que algunos de los delitos que prevén la pena de inhabilitación sean tentados, es decir, que exista tentativa de ese tipo de delitos, De la Rúa dice, hay una laguna porque el legislador no previó qué pena tendrán en caso de tentativa. ¿Por qué uno debería interpretar laguna allí en el texto de la Rúa como laguna axiológica? Porque en realidad la pena para el delito tentado, cuando el consumado tiene prevista pena de inhabilitación, es la pena de inhabilitación perpetua, porque no hay ninguna otra previsión del legislador. Si hay tentativa de un delito que también incluye la pena de inhabilitación, dado que el legislador no disminuyó de ningún modo esa pena, se le aplica la pena del delito consumado. El punto es que, dada la similitud de la tentativa de esos delitos con las tentativas de otros, la pena
para ese caso debería reducirse igual que la prisión perpetua o la reclusión perpetua. Y es por eso que se trata de una laguna axiológica, porque la previsión del legislador parece inadecuada. A donde sí se aplicó la analogía in bonam partem es en lo que les decía, en la ejecución de la pena. El artículo 32 de la ley de ejecución dice que se podrá disponer el cumplimiento domiciliario cuando se trate de madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando se trata de un padre o cuando, por ejemplo, se trata de un hijo mayor de esa edad, pero que se encuentra en coma inducida por algún accidente? En esos casos, los jueces, algunos jueces de ejecución, sostuvieron que hay una laguna. Pero de vuelta, no se trata de una laguna normativa, sino que se trata de una laguna axiológica. ¿Por qué no se trata de una laguna normativa? Porque la ejecución de la pena del padre de un niño menor de 5 años o del progenitor de una persona en coma inducida tiene que cumplir la pena en el establecimiento penitenciario, como dice la ley de ejecución para todos los casos, salvo los incluidos en el artículo 32. Entonces esos casos están resueltos. El padre de un menor de 5 años tiene que cumplir la pena en el establecimiento penitenciario. Pero cuando se sostiene que allí hay una laguna, lo que se dice es que esa solución es inadecuada, es axiológicamente equivocada, porque el caso del padre de un menor de 5 años es similar en sentido relevante al caso de la madre, o el caso de un progenitor de un menor mayor de 5 años en coma inducido, es similar en sentido relevante al caso de una persona con discapacidad. Y es por eso que se tiene que extender la misma solución a estos casos previstos, resueltos, pero resueltos de manera inadecuada. Entonces, los casos de apelación al argumento, bueno, este era uno más controvertido, que ya igual fue derogado ese artículo, de analogía para colmar o resolver lagunas axiológicas, son casos, creo yo, que sirven para capturar cómo funciona la analogía in bonam partem en derecho penal, destinada a resolver de manera adecuada casos que el derecho penal no resuelve correctamente y cuya solución adecuada se apoya en el hecho de que el caso en cuestión es similar a un caso resuelto de manera más beneficiosa para la persona involucrada. Bien, eso es lo que tenía para contarles sobre analogía. No reservé muchos minutos para el final. No sé si alguien tiene alguna pregunta u observación. Muchas gracias a todos los que resistieron estas 6 horas de métodos interpretativos. Gracias por estar todavía ahí. Bueno, no sé si no hay intervenciones o mientras las van pensando, aprovecho para saludarlos porque es la última sesión en la que nos encontramos. Fue un gusto participar de esta capacitación. No sé si nos veremos en la que inicia en octubre sobre estereotipos. Espero que no se hayan aburrido tanto como para desertar de esa. Pero si no nos vemos en esa capacitación, fue un gusto y ojalá que haya sido útil lo que conversamos en estas sesiones. Así que bueno, gracias Lorena, Mario también y Mariana por organizarlas. Y bueno, les auguro lo mejor para las 3 sesiones que quedan. Seguro que la pasarán muy bien o que serán muy interesantes las exposiciones de Paula y de Hernán. Gracias, Federico. Igual te esperamos para el cierre, para cerrar Bueno, esta, así a la nos capacitación al saludamos final de la también. de Hernán.
Perfecto, Dale, dale. me parece bien. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, David, ¿te quedó algo más por ahí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, mira, cerramos puntualmente hoy. Perfecto. Eh, Y gracias, Federico. Bueno, fue un placer y nos volveremos a encontrar. Eh, tenemos que largar la preinscripción del curso de estereotipos, así que ya tendrán novedades. Mientras tanto, bueno, a descansar. Muchas gracias.